Allá se ven dos torres en lo alto orilla del mar. Es la iglesia del... Muy bien, estamos en una nueva entrevista para este programa El Dragón de los Pigüeles, para conocer un poco de historia, de cultura, de tradiciones, y nosotros nos vamos a ir un poco. Ya hemos conocido la parte de Chiloé en general en distintas temáticas, pero hoy día nos toca jugar de local. Hoy día conociendo a un gran amigo que le vamos a dar el espacio para que se presente, para que se dé a conocer de quién se trata. Yo sé que muchos de ustedes quizás lo han conocido ya en algún momento, en algunas otras ocasiones, pero también vale la pena de que podamos conocerlo también, así que le doy el espacio para que salude a la gente y se presente quién es. Bueno, muchas gracias, amigo Marco Bastidas. Saludar al programa también, el Trasfondo de los Pigüeles. Mi nombre es Dante Montiel Vera, yo soy profesor de Estado de Historia y Geografía, soy historiador regional, he publicado muchos trabajos, muchos libros, y te diría que una de mis especialidades es la historia de Chiloé, del cual, ¿no es cierto?, me siento totalmente orgulloso de proyectarlo y de darlo a conocer a nivel nacional y, por qué no decirlo, a nivel mundial. Así que gracias por la invitación y encantado de conversar hoy día en tu programa. Así es, bueno, antes de que conversemos un poco las temáticas que queremos conversar, yo sé que como usted dijo, usted se ha dedicado mucho a la historia de Chiloé, y la pregunta de rigor es ¿cómo llega esa pasión por Chiloé a Dante Montiel? Mira, esa pregunta es muy interesante porque yo te quiero contar, mira, que la generación mía, yo te hablo de mediados de los 70, fuimos a estudiar a la universidad. Desde entonces, ir a estudiar a las universidades como Temuco, Concepción, Santiago, Valdivia, Osorno era muy complicado, eran muy pocos los jóvenes que podíamos lograr dar ese paso, saltar un poco el desaguadero para ir a estudiar a las universidades. Y en ese contexto, fíjate, cuando nos tocó salir, y a mí me tocó trabajar en la especialidad de historia que me gustaba desde que estaba en el Liceo de Castro, siempre, fíjate, noté, y que de lo cual todavía encuentro que está un poco esa mirada, había una miradita un poco despectiva por el tema insular. Había una actividad un poco, yo diría, de minimizar un poco la historia local, la historia insular, la historia del sur, la historia de Chiloé. Afortunadamente nosotros, fíjate, tuvimos una formación académica, y en esa formación académica pudimos de alguna manera penetrar a una cohorte intelectual y académica en las universidades, donde efectivamente comenzamos a valorar y a revalorizar la cultura chilota y la historia de Chiloé. Entonces, como también tuve formación en lo que es la historia regional, al volver a Chiloé, ¿no es cierto?, nos encontramos, fíjate, con un grupo de académicos, intelectuales e investigadores, donde precisamente nos focalizamos a fin de los 70 y comienzo de los 80 para poder, ¿no es cierto?, proyectar, revalorizar, dignificar la cultura de Chiloé y la historia de Chiloé, pero con un ámbito un poco más académico. Y eso, indudablemente, yo te digo, mira, que caló muy fuerte, mira, Marco, a nivel nacional, y de alguna manera, ¿cierto?, se hubo, existe ahora actualmente un reconocimiento un poco a esa labor que se hizo de forma incipiente y que ahora nuevamente yo diría que hay una mirada distinta al tema de Chiloé. Tenemos una historia distinta, una historia diferente a Chile Central. Estuvo en combate, estuvimos contra los chilenos en su momento. Así que yo te diría que esas visiones de mundo, yo diría que también han hecho la historia de Chiloé una historia potente ahora y que ojalá siga de alguna manera siendo trabajada por las nuevas generaciones. Yo creo que es el mensaje importante que uno puede dar hoy día en el programa Trasfondo de los Pigüeles. Así es. Vale decir, es algo que nosotros ya lo habíamos conversado fuera de cámara en torno a lo que es las nuevas generaciones. Yo sé que muchos de los que ven esta entrevista van a conocer, digamos, sobre todo los más intelectuales, los más lectores, de que hay muchas de sus obras que quizás más han conocido la gente de Castro sobre todo, pero hay una obra en especial que nosotros quisiéramos conversar en esta ocasión, que es Chiloé, Crónicas Cotidianas de los 60 y 70, básicamente conociéndolo más o menos desde la vida pueblerina, castreña, posterior al terremoto de 1960, en distintas miradas. Yo creo que para contextualizar, digamos, y comenzar un poco esta conversación es cómo era el Castro entre las décadas de 1960 y 1970. Claro. Efectivamente, mira, yo tengo muchas publicaciones, muchos trabajos, muchas monografías, pero todo contextualizado en lo que es la historia de Chiloé y la historia de Castro en particular. Efectivamente, uno de los trabajos que tengo es
Chiloé y Castro, crónicas cotidianas de los años 60 y 70, que a mí de alguna manera me impregnó un poco porque yo viví parte de ese momento, también un poco de la proyección, digamos, que nos llega hasta ahora. Mira, quiero hablar tres situaciones importantes antes de ir al tema más de fondo. Fíjate de que si Martín Ruiz de Gamboa volviera nuevamente a renacer después del año 1567 y se instala en la plaza de Castro y coloca el compás abierto como lo ordenaba la Larife y la ley de India, y fíjate que él podría reconocer su ciudad, porque Castro tiene una plaza mayor que nunca ha sido cambiada. Realmente el plano de Amero local o el plano de tablero de ajedrez como ordenaba la ley de India se mantiene casi igual, y por lo tanto al compás abierto él maneja una proyección de Castro a los sectores altos de la ciudad, tal como efectivamente con el tiempo se fue proyectando la ciudad de Castro. Por lo tanto yo diría que lo que hizo Martín Ruiz de Gamboa acá no solamente fue una hazaña militar, sino que también fue una hazaña de tipo cultural. Y él quiso fundar una ciudad, no como el tema como los portugueses que fundaban factorías, digamos, comerciales, sino que él quiso asentar acá, ¿no es cierto?, una ciudad conforme a la ley española. Eso es importante porque de alguna manera él puede reconocer su ciudad. Y Castro, fíjate, a lo largo de su historia, ha tenido enormes quiebres desde el punto de vista histórico, que ha provocado una formación, también yo diría, mira, en la cotidianidad, una formación de la mentalidad, que de alguna manera hace, mira, que el hombre de Castro, la comunidad, casi sea, fíjate, comparte de forma natural de repente con sus catástrofes. Es una situación que yo he estado estudiando, digamos, como un concepto de historia de las mentalidades. Y en el siglo XX, ya para estar un poco más cercano, fíjate, hay dos quiebres gigantescos en Castro. Uno fue el gran incendio que ocurrió el 4 y 5 de marzo de 1936, que provocó realmente una catástrofe ígnea en toda la ciudad. Se quemó prácticamente los 2/3 de la ciudad. Un cambio enorme en la parte de la estructura, lo que es la parte de la calle Blanco. Hubo un cambio de arquitectura. Por primera vez llegaban empréstitos del gobierno para la ciudad de Castro. Se cambió de una ciudad de madera a una ciudad de cemento. Y de alguna manera Castro se abrió un poquito al nivel nacional producto de esta catástrofe. Y posteriormente viene la catástrofe final y la gran catástrofe a nivel mundial, como fue el terremoto de 1960, al mes de mayo. Todas esas casas que se construyeron, digamos, con fachadas de cemento, algunas se cayeron y otras igual fueron de alguna manera se mantuvieron. Pero también hubo otro quiebre importante. ¿Y por qué digo este quiebre importante? Mira, Marco, porque en los años 60, ¿cierto? Castro fue reconocido a nivel internacional, lamentablemente, por una catástrofe. Porque Chiloé y Castro estaban, digamos, vivían a intramuros. Era una cultura muy cerrada todavía. Y era una cultura donde el gobierno y el Estado prácticamente ninguneó durante todos los siglos a esta comunidad. Entonces había toda una situación distinta ahí. Entonces, por lo tanto, con esta catástrofe se abrió el mundo. Se abrió el mundo, efectivamente, digo, y lamentablemente por medio de esta situación, pero de alguna manera se conoció Castro, Chiloé a nivel mundial, comenzó a llegar cierta ayuda a la ciudad, y comenzó este proceso de reconstrucción que fue muy complicado. Que igual, fíjate que yo quiero dar a conocer alguna situación acá que efectivamente acá no hubo muchas víctimas. Yo te hablo específicamente de Castro, ¿eh? Sí. No hubo muchas víctimas, pero la que la gente desconoce, después de cierto el terremoto de mayo de 1960, es que se formó una especie de hospitales de campaña donde está actualmente el estadio municipal en la parte de atrás, y donde murieron muchas familias producto de sarampión, de resfrío de muchos niños. Y esa parte de repente se desconoce. Sí. Y de repente, fíjate, uno estudia o analiza estas situaciones y dice cómo es posible que un país como Chile se haya dado el lujo de hacer un mundial en el año 62 cuando tenía toda la ciudad del sur destruida. Entonces uno ahí analiza las situaciones y dice, pero ¿cómo? O sea, una ciudad como esta que se demoró años en reconstrucción, que no tuvo ningún desarrollo, pero sin embargo, ¿cierto? La zona central, que es en el fondo donde está la historia y donde están los poderosos y donde está la élite que hace la labor política finalmente, tampoco tuvieron ningún interés, digamos, en potenciar un poco la ciudad de Castro, al final, o Chiloé en este caso. Sí. Pero bueno, es un tema que vamos por otra línea que algún día podemos conversarlo de forma diferente. Así es. Bueno, entonces yo a Castro, fíjate, después del terremoto del 60, hasta los años 70, yo lo llamo, fíjate, el pueblo grande, el pueblo grande. Castro era un pueblo grande, llegaba, fíjate,
por lo menos hasta el terremoto del 60, y después del 60 llegaba hasta lo que es hoy día el Hospital de Castro, calles sin pavimentar, una calle blanca mucho más empinada que la actual. Los vapores llegaban abajo al puerto porque el único medio de transporte principalmente era los medios de navegación a través de los barcos. Recién se estaba abriendo un poco la carretera Panamericana Sur que conectaba Castro con Ancud, en un viaje muy dificultoso. El tren ya había fenecido, por lo tanto ya no había vinculación con el tren. Se usaba la góndola carril, pero también se usaba el transporte de las primeras micros que comenzaron a utilizarse. Pero era una comunicación muy, muy complicada. Todavía se comenzaba a vivir, digamos, la ciudad no tenía esa migración del campo a la ciudad. Por lo tanto, yo diría de que era un pueblo grande donde el tema de la luz, por ejemplo, había una empresa, don Carlos Barrientos, tenía en el tranque tenía luz que funcionaba 4 o 5 horas en el día, una luz realmente muy incipiente, igual sin una regularidad tampoco como ahora. La gente se divertía principalmente, yo diría, con dos elementos fundamentales. Uno, fíjate, era el Cine Rex, donde está hoy el Centro Cultural, que se inauguró en 1956, y el fútbol. Castro fue una ciudad absolutamente futbolizada, absolutamente, y que eran las dos actividades más elementales. En las diversiones, generalmente, los 18 de septiembre, había ramadas en distintos lugares, efectivamente ramadas, o sea, no había fiesta, digamos, como después bajo techo. Había ramadas aquí en Calle Freire, en el puerto, con piso acerrín. La gente se divertía, digamos, y salía, como decían los viejitos, a correr el 18, decía la gente. Bueno, era como las diversiones típicas. Y también las carreras a caballo. Las carreras a caballo, fíjate, también eran muy, yo diría, populares en ese entonces. Y había muy pocos vehículos, yo diría que había, mira, no más de 5, 7, 8 vehículos. Pero sin embargo, fíjate, mira, ahí hubo una situación muy interesante, porque ese entonces Castro era puerto libre. Y con el puerto libre, y lamentablemente, aquí yo diría también hay que hacer un mea culpa. Nosotros, la gente de Chile, a veces somos muy poco asiduos al tema comercial. Pero sin embargo, el Continental, que vino, digamos, digamos, a hacer su negocio, a vivir a Castro, Ancud, a través del puerto libre, lo hizo con un espíritu un poco más comercial. Y efectivamente esa gente ganó recursos, terminó el puerto libre y volvieron a su tierra o al continente y dejaron la ciudad de Castro nuevamente sin ningún tipo de desarrollo tan claro, tan grande. Pero en ese entonces, fíjate, lo extraño y todo era, efectivamente, comenzaban a llegar una gran cantidad de elementos de importación, vehículos, que era muy raro de repente ver acá taxis de marca Mercedes-Benz, que en el continente era como la última, digamos, lo más top en cuanto al sistema vehicular. Pero aquí en Castro, digamos, hasta los taxis eran Mercedes, era como algo cotidiano. Yo diría, fíjate también de que uno de la atracción igual de la gente en ese entonces era un local que se llamaba el Palace, está ubicado, está el Hotel Luxor, la parte hacia abajo. Y también al lado de la municipalidad, que también en la parte de abajo de la municipalidad había otro también local donde la gente igual se iba a divertir, habían fiestas, había llegado con orquesta. Pero en el fondo, fíjate, mira, Marco, era un pueblo grande, era un pueblo grande en los inviernos. Yo diría, mira, sobre todo cuando había temporales, una ciudad muy lúgubre, de poca entretención, la gente se encerraba prácticamente en sus casas muy temprano. Hay que recordar que no como ahora, que no estaba la televisión, la única radio que se escuchaba que era Radio Chiloé, que era famosa sobre todo en el mes de invierno, cuando había los saludos musicales por la fiesta de los santos, que eran famosísimas. Y bueno, el cine los fines de semana, como te contaba, pero era una ciudad, era un pueblo grande, yo diría, fíjate, de que con muy poco desarrollo, muy poco atractivo para la comunidad. El turismo todavía no descubría, así entre comillas, Chiloé y Castro en particular. Y las comunicaciones seguían manteniéndose a través de la costa, a través del bordemar. Cuando llegaba el barco, la gente bajaba abajo a despedir a los pasajeros que realmente estaban viajando también para la parte sur. Hay que recordar que igual había un problema gravísimo con lo económico también acá en la ciudad, en Chiloé, y la gente tenía que ir a entregar su mano de obra al sur, especialmente en la Patagonia. Entonces había todo un mundo, yo diría que
bullente en algunas ocasiones, pero también un mundo un poco cotidiano, interior, donde la gente de alguna manera, ¿cierto?, vivía un poco encerrada. Pero también, fíjate, al mismo tiempo, era un pueblo muy politiquero. Y ¿Ya? eso te digo una cosa, mira, era raro porque, no raro, sino que ya el Marino Maldonado, el año 1897, hablaba de que Castro, a pesar de que era una ciudad muy pequeña, que era un pueblo muy politiquero. Yo diría que el año 60 igual era un pueblo politiquero. ¿Ya? Eh, Aquí me acuerdo de la campaña, que hubo una campaña aquí en Castro donde vino Salvador Allende, estuvo junto con Pablo Neruda y una serie de conspicuos políticos en el kiosco de la plaza hablando, digamos, para la anterior campaña que sea presidente, Salvador Allende. Los regidores hacían también acá unas marchas por la ciudad cuando tenían que elegir a sus candidatos a alcalde o concejales, que bueno, entonces eran regidores. Sí. Llegaban los políticos a Santiago, como siempre, a vender promesas que a veces no se cumplían. Ujú. Pero yo diría que era una ciudad, y en el fondo, fíjate, mira, también de alguna manera había mucho parentesco también. Entonces eso hacía de que también la parentela cotidiana y comunitaria sea potente en algunos Sí. aspectos. Así que eso permitía también saborosas anécdotas, comentarios y demás. Por lo tanto, yo te diría de que también había una comunión importante comunitaria. La gente se reconocía, la gente se saludaba, eh, podías dejar tus puertas abiertas, no había ningún inconveniente en nada. No veías ningún mochilero, no veías ninguna persona de repente extraña, y cuando aparecía alguno caminando por la calle, todos igual lo miraban porque era como algo extraño en ese entonces, en la vida cotidiana castreña. Y de a poquito se fue abriendo, fíjate, la ciudad. Y lo importante igual, yo por eso el otro día, cuando se inauguró con gran pompa el aeropuerto de Mocopulle, donde tenemos un contacto ya directo y cotidiano con Santiago, Concepción y otras ciudades, en los años 60 acá llegaban los Douglas DC-3, igual te conectaban con la gran capital. Uno viajaba de acá en avión desde Castro hasta Concepción, Puerto Montt y Santiago, o sea, de alguna manera igual estaba el vínculo. Y para salir del continente, efectivamente todavía no estaban los transbordadores. Uno llegaba a Paraguay y ahí cruzaba en lancha, bajaba sus cosas, sus elementos, cruzaba el canal de Chacao y ahí lo esperaba otro bus para poder iniciar su recorrido para llegar a Puerto Montt. Pero en general yo te diría que la ciudad de Castro, como decía Benjamín Soborcasó, era una ciudad que cumplía, fíjate, con todas las raíces, de alguna manera, insulares. Una gran calle en pendiente, parafitos, la iglesia. De alguna manera también, fíjate, se mantiene un poco en la actualidad, y que son como elementos íconos y reconocibles a nivel nacional. Y yo coincido en eso, o sea, yo encuentro que Castro en este momento es lo que yo llamo vanguardia y tradición. Y ojalá que esa unión, esa conjunción se mantenga, porque creo que le entrega ventajas comparativas con respecto a otras ciudades. Sí. Castro va viviendo un poco ese cambio en la década de los 60, pero también hay que preguntar también qué cambios se empieza también a vislumbrar en el Castro a partir de 1970. Mira, el año 70 en Castro, yo diría, mira, que ya comenzó a abrirse un poco el mundo de la juvenil. Fíjate que yo te hablo del Liceo de Castro. El Liceo de Castro, había dos colegios potentes, el Liceo de Castro y el Politécnico. El Politécnico generalmente recibía alumnos del sector rural para formar técnicos especializados. Entonces el Politécnico tenía una carrera que era de carpintería de herrera, que lamentablemente se ha perdido, pero que formó extraordinarios maestros de herrera. Y el tema del liceo, fíjate que ya en los años 70 yo diría que ya comenzó a abrirse un poco y empezar ya a incorporar y manejar gente para que pueda llegar a la universidad. O sea, yo ese es un elemento que lo veo interesante, porque de alguna manera permitió que generaciones de liceanos comenzaran de a poquito incorporándose a la universidad, con todo el trauma, digamos, yo diría psicológico que existía, porque salir de Castro era una odisea. O sea, tú tenías una mentalidad y había como una barrera
no solo psicológica, sino que estaba la barrera del mar, vivíamos en una insularidad, entonces hay toda una cosa ahí que uno tiene psicológicamente que es tratar de evadirse de eso. Bueno, y de ahí, ¿no es cierto? Yo diría, mira, comenzó un progreso muy incipiente, muy interesante, porque comenzaron, fíjate, ya a construirse poblaciones hacia el sector alto de Castro. Comenzó, digamos, ya a fines de los 60, ya estaba estructurado la Manuel Rodríguez, comenzó a estructurarse arriba lo que es el sector de la Clara Barton, la parte de arriba de Castro, pero también comenzaron otras poblaciones ya, digamos, a concretarse. Y comenzó Castro la expansión urbana hacia los sectores altos, que fue muy, muy interesante, muy importante. Y al mismo tiempo, fíjate, coincidió eso con una migración campo-ciudad. El campo, yo diría que comenzó a dejar de ser un poco atractivo para la gente, y Castro comenzó a tener oportunidades un poco más laborales, un poquito más amplias, y la gente comenzó, digamos, a vivir en Castro también con la necesidad de que la gente pueda, de alguna manera, educar a su hijo en colegios más tradicionales. Y eso mismo, fíjate, se complementó con otro elemento que yo le llamo muy importante, porque fue un medio de comunicación de masa, pero vital, que fue la televisión. La televisión en Castro llegó acá el año 1971-72, y que fue un quiebre social, yo diría político, económico, de todo tipo. La gente se encerraba en sus casas a ver televisión en blanco y negro, que a veces prácticamente no se veían. Se comenzaron a instalar sobre las casas, fíjate, unas antenas redondas, como con dos ruedas, más o menos, y que se juntaban, y la gente subía arriba a buscar un poco la señal para poder recibir la televisión, que en ese entonces la única señal que se recibía era la televisión nacional. Y que de alguna manera comenzó de alguna manera a hacer que la gente de Castro, o que captaba la televisión, comenzara también a abrirse un poquito más al mundo, porque con las noticias de Santiago, ese tipo de cosas. Y la gente, cuando había novelas, yo me acuerdo de algunas novelas interesantes, por ejemplo, una novela que se llamaba La Gata, me acuerdo. La gente, o muchacha italiana viene a casarse, eran boom en ese entonces, y la gente corría de la tarde después de su trabajo a llegar a ver la televisión y ver otros programas como Bonanza, me acuerdo. Bueno, y eso se complementaba junto con la radio. Y fíjate que también, al mismo tiempo, yo diría que comenzó también a estructurarse la ciudad en forma más urbana. Comenzó a haber una planificación un poco más hacia las poblaciones. También comenzó un poco lo que es el tema del trabajo del urbano, el trabajo vial, en lo que es el aspecto del cemento. Las calles comenzaron ya a cementarse, comenzó a verse un poquito más de funcionalidad urbana. Comenzó de a poquito a abrirse paso, fíjate, Castro, el turismo. De a poquito comenzó. Se estructuró, por ejemplo, arriba estaban, donde está hoy día el Casino Enjoy, estaban los moteles de Uquilda, que en su tiempo eran una joya, digamos, en ese lugar, que era raro que la gente, claro, los castreños vayan para allá, pero se llenaba de turistas en el verano. Comenzó a fines de los 60 a construirse, fíjate, la hostería de Castro, que también fue un tremendo aporte, digamos, desde el punto de vista turístico y para la gente que pueda participar. Se inició también, fíjate, una valorización, yo diría, mira, también por el tema cultural. Y eso fue muy importante porque comenzaron al mismo tiempo a estructurarse, fíjate, los conjuntos folclóricos, sobre todo los magisterios de Castro. Los magisterios, y no solamente en Castro, sino que también en otros lugares, de alguna manera comenzó a proyectar un poco y a validar un poco lo que es la cultura chilota. Comenzaron también a llegar, fíjate, muchos monitores y profesores que comenzaron a enseñar también en clases en las escuelas de verano, sobre todo en los años 70, a una serie de gente joven que quería formarse en lo que es la cultura más popular. Yo me acuerdo acá de Violeta Parra, que vino para acá, la Margot Loyola, que vino también a hacer cursos de verano. Entonces, de alguna manera, yo diría que había una ciudad que tenía más movimiento con los 60. Había yo diría algo más coloquial. Se vislumbraba también un aspecto, digamos, en la cotidianidad más dinámica. Y al mismo tiempo coincidía en que la gente, los estudiantes, digamos, universitarios, volvían, digamos, en el verano. Entonces había todo un mundo bullente de la juventud en ese entonces. Y la fiesta, o sea, imagínate, después que se fue el grupo militar, aquí la gente vivía o hacía malones en su casa, y eran malones de toque a toque, porque no podía salir arrancando, que te podían pillar los carabineros o los militares y te podían llevar preso. Así que había toda una situación media extraña en eso, pero
pero para la juventud era de diversión. Y una de las famosas orquestas que marcó un hito castreño era la orquesta Los Vic, que Ya. los Vic, si no había fiesta donde no estaban los Vic, y la gente seguía a los Vic y ahí estaban con todo su trabajo que ellos hacían musical, y la gente participaba mucho en esas actividades. Fíjate, pero también yo coincido un poco eso con el tema de las catástrofes. Fíjate, Castro en ese entonces igual, en la ciudad de Madera, también tenía sus catástrofes, sobre todo a nivel del cuerpo de bomberos. Había mucho incendio igual en esa década, tragedias importantes. Yo me recuerdo, fíjate, mira, la tragedia que hubo en el mes de mayo del año 1976, cuando se derrumbó un tremendo palafito que hoy día todo está el Bucanero, un palafito de 4 pisos. Ahí murió mucha gente en ese lugar. Entonces estaba también todo el sector. Yo lo recuerdo porque fíjate, porque en ese entonces estaba todo el sector entre el puente de Gamboa y el Bucanero o la bajada de la calle Thompson. Había una calle que se llamaba o se llama actualmente Pedro Aguirre Cerda, donde había ahí muchos palafitos, era un barrio de palafitos. Y posteriormente el año 74-75 fueron todos erradicados del lugar y fueron llevados toda su familia a una población nueva ahí en los sectores del noroeste de la ciudad. Entonces, también estaban estos quiebres. Y también, fíjate, como siempre seguía las dos cosas deportivas interesantes. Uno era el fútbol, ciudad totalmente futbolizada, y el cine, que todavía se mantenía. Y fíjate que del cine yo quiero recordarme porque el cine estaba viviendo su postrimería. Estaba como cerrando el cine. Y para poderlo mantener, fíjate, el año 74-75 hacían rotativos de películas. Empezaban películas a las 2 de la tarde y uno salía hasta las 12 de la noche la gente llegaba lo estaba acostumbrado un poco al rotativo que existía en otras partes, entonces la gente igual participaba. Y de otra situación interesante, fíjate, que marcó mucho lo contrario en esa época fue que Castro en lo deportivo salió campeón nacional amateur el año 1974. Que fue también, yo diría, un hito pero tremendo desde el punto de vista porque fue una especie de catarsis que hubo en ese momento entre tanto temor y tanto miedo y tantas cosas que se vivían con el tema del golpe militar. Así que yo diría que de ahí comenzó a estructurarse un poco la ciudad de Castro y el gran salto que yo veo ahora cuando veo la ciudad un poco desde fuera fue que afortunadamente con la regionalización y con la visión, digamos, en ese entonces del gobierno militar, hicieron que Castro sea capital provincial. Y donde está la capital provincial llega el desarrollo económico, están llega a los edificios públicos, llega a la parte educacional, llega a todo. Y efectivamente, fíjate que yo diría que ese fue un hito importante porque de alguna manera comenzó el traslado de todo el mundo burocrático, administrativo que estaba en Ancud a la ciudad de Castro. Y de ahí comenzó, yo diría, un desarrollo fuerte, sobre todo a fines de los años 70 en Castro, que hace que hoy día sea una ciudad progresista y que de alguna manera igual mantiene su tradición en muchos aspectos. Así que yo te diría, mira, Marcos, que en ese contexto el gran impulso de los años 70 fue también, fíjate, el tema económico a través de la cosa pública, de la cosa más burocrática. Y bueno, hago un paréntesis, en ese entonces tampoco aquí, como motor económico, no estaba tampoco el tema de la salmonera. Eso prácticamente comenzó recién en los años la década del 80, que fue el otro gran quiebre que se dio desde el punto de vista del quiebre social y cultural. Y yo te diría, fíjate, que prácticamente el tema comercial comenzó de a poquito a gestarse un poco, porque ya a fines del año 64-65 comenzó y terminó también el Puerto Libre. Y fíjate que los últimos instantes del Puerto Libre, cuando ya comenzó la gente, digamos, los comerciantes a vender sus cosas, se pasaba la voz en toda la comunidad, decían ya en tal local para vender paraguas. Había tremendas colas comprando paraguas o para vender cigarros y todo importado. Entonces había como la gente se pasaba los datos unos a otros. Pero la ciudad, fíjate, yo creo que seguía manteniendo un poco su identidad. Se seguía celebrando un poco los santos. Esa que la ciudad había crecido. Uno se reconocía en la ciudad. Tú salías y te ubicaban. Se reconocía a los maestros, a los profesores. Se ubicaban a las autoridades. Yo diría que había un respeto un poco a la cosa pública. Había
había también un reconocimiento un poco a la labor que se efectuaba. Te reconocías, tú no eras un número, era una familia, mira Marco. Y eso es importante. Entonces, hoy día cuando recorro mi ciudad, de la cual crecí y viví hasta el momento, paso por calle San Martín, con un gran desarrollo y todo, pero tú pasas y no conoces a nadie. O los que te conocen, lo que yo llamo el Castro Profundo, ahí nos reconocemos. Sí. O nos reconocimos cuando íbamos a los velorios, cuando no se nos moría un pariente amigo ahí, todos los de Castro Profundo, ahí nos ubicamos, ¿te fijas? Entonces, bueno, son cambios que uno entiende que puede ser así, pero lo importante es que ojalá la ciudad de Castro siga manteniendo, como yo les contaba, su tradición y vanguardia. Yo creo que yo tengo fe, tengo esperanza de que pueda de alguna manera continuar desarrollándose, manteniendo el puente cultural, digamos, con sus tradiciones y su pasado. Así es. Dos temáticas que yo quisiera abordar un poco dentro de esta conversación, porque ya hicimos una gran contextualización del Castro. Tiene que ver un poco, por un lado, con la vestimenta y por otro lado también con la bohemia, que ya lo habíamos conversado un poco con la diversión. Partamos un poco desde el punto de vista de la vestimenta, porque sabemos que conocemos al Chiloé tradicional, de la vestimenta tradicional, folclórica, pero no hemos visto tampoco al Castro, a la forma del vestir del castreño entre los años 60, entre 1960 y finales de los 70. Sabemos que en esta época son la época de los sastres, la época del Puerto Libre, la época de la ropa importada, así que, ¿qué me puede comentar al respecto, don Dani? Mira, en el tema de la vestimenta más cotidiana, fíjate que yo aquí quiero destacar a un señor que vino de Santiago, pero se vino acá mucho tiempo acá, y tenía una sastrería que se llamaba Sastrería Mitchell, que se apellidó Díaz. ¿Y por qué quiero destacarlo a él? Fíjate, porque aparte de que en ese entonces, mira, la gente acostumbraba a hacerse traje, digamos, compraba la tela, pero se mandaba a hacer un traje a la medida. Después estaba el sastre Mancilla. Y los jóvenes y los padres efectivamente mandaban a hacer ahí su ropa. Las mujeres también tenían su sastrería, como la señora Amelia, que ahí por el liceo también la gente iba a su lugar y hacía su vestimenta las personas. Se cortaban el pelo donde la peluquería donde Gualdito, o los Nia le decían. Las mujeres, fíjate que recuerdo también, se iban a peinar donde la Jovita Caicedo, una amiga, y se hacían estos vestidos donde se colocaban como un tomate arriba, ¿cierto? Se hacían lo que se llama la permanente, para que la gente para que les dure harto un poco digamos, el pelo, digamos, con ese tipo de estructura. Entonces había un mundo en eso. Fíjate que cuando se celebraba la fiesta sobre todo el 18 de septiembre, era común y costumbre que la gente pueda comprar zapatos nuevos. No sé por qué pero esa era una tradición, fíjate, se compraban zapatos nuevos. Y zapatos de cuero, porque un tiempo, en medio de esta pobreza igual de franciscana que se vivió en la ciudad, fíjate, muchos jóvenes y muchos niños usaban unos zapatos plásticos, y que fueron regalados ya durante el gobierno de la Guerra Cerda, porque la gente prácticamente, yo alcancé a ver a niños en la escuela 1 y 2, zapatas peladas. Entonces, de repente cuando uno mira un poco, tú cotejas épocas, tú te das cuenta un poco de cómo se ha ido avanzando en ese entonces. Y el caso de los jóvenes, fíjate, cuando uno ya traspasa un poco el umbral del 70, en ese entonces había una moda en que había de los famosos pantalones pata elefante, que ahora parece que están volviendo de nuevo. Y se colocaban a los costados unas cuchillas con unos blue jeans, cuando vienen un poco apretados, las camisas largas con cuello redondo, recuerdo, muy florido, unas chaquetas también lo llamaban chaquetas Wrangler, que eran de mezclilla, igual usaban mucho los hombres. Y bueno, y el hombre igual ese tiempo ya comenzó un poco la moda hippie. Aquí había unos hippies destacados en la ciudad que era novedad, porque era como raro, o sea, porque era una sociedad un poco, digamos, un poco conservadora. Entonces, ese tipo de cosas era como raro. Y de repente tú veías a la calle un niño con un cintillo para acá, con el pelo largo, era como yo notaba que
la gente más antigua como que lo estaba raro, estaba extraño, que estaba pasando un poco con la juventud. Eh, y fíjate que mira, incluso más, yo tengo todavía la visión cuando en Castro comenzaron las mujeres en los años 67, 68 más o menos, a usar los primeros pantalones. Ya. La gente aquí en Castro, ¿sabes? Por ejemplo, la ciudad chilena, los pantalones llegaron un poco más tarde, ¿no? La gente casi no usaba mucho los pantalones. Y bueno, me acuerdo ver damas acá usando pantalones ya en ese entonces. Y pantalones que igual se mandaban a confeccionar, ¿eh? También, digamos, en la medida en distintas sastrerías que estaban en la ciudad. Eso un poco, digamos, por una parte. Y en la parte de la bohemia, bueno, Ya. entonces se vivía en Castro, mira, lo que yo llamo una cultura de los bares. Ya. Porque no había calles donde no había un bar. Ya. ¿Ya? Sobre todo en la parte del puerto y en Calle Blanco y lugares centrales también había un bar y era la cultura del bar. Era muy divertido, fíjate, y lamentablemente eso se perdió. Porque el hombre iba a ese lugar, jugaban al caso, tomaban su botella de vino, su vaso de vino, jugaban al truco, a los naipes. Era como algo cotidiano, fíjate, ir a los bares. Bares famosos hubo aquí en Castro, Somos, el Pingüino, yo me recuerdo, abajo el Compadre Reyes, abajo donde Galo. Había una gran cantidad de bares que uno ahí todavía se mantiene con, digamos, en su retina este tipo de bares, donde llegaba mucha gente, llegaban gente también del sector rural y se formaba ahí una convivencia, yo diría que muy interesante porque conversaban, se intercambiaban opiniones, algunos salían también un poco medio mareados, pero era la vida cotidiana, fíjate, y donde se traspasaba y se hacía comunidad. Yo diría que se hacía comunidad y eso para mí era vital. Lamentablemente la cultura del bar ahora se perdió. También estaban los lugares no muy santos de recorrido. Yo me acuerdo arriba de los locales donde estaba el farolito, arriba, al final de los Carreras, porque ese era como el barrio rojo de Castro. ¿Ya? Estaba el farolito, después estaba el Palermo al lado, y más arriba estaba la T-Sol de arriba. Entonces, en esos locales, generalmente la gente iba también a consumir trago, ¿no? Sí. Y había damas, pero las damas conocían a todo el mundo, entonces Sí. tampoco había robo, no había pelea, o sea, era un consumo de trago, te encontrabas con el amigo, era un barrio rojo un poco extraño igual cuando uno invitaba a algún amigo para recorrer, porque Sí. era de participar, tomar su cerveza la gente, y la gente iba a esos lugares, yo diría que eran los lugares más eran más frecuentados, sobre todo los fines de semana, pues, ¿no? ¿Ya? Y también, ¿no es cierto? Y también, fíjate, hago otro salto y el tema de la calle Lillo yo lo encuentro también vital porque en ese lugar, con la gran cantidad también de locales y de bares que existían, la gente del frente, como lo llamaban, o sea, de YouTube, de Tongoy, de Quento, de Sañigüe, o incluso de Leila de Quehue, llegaban a su lugar abajo y indudablemente iban al bar. Porque en ese entonces, igual, fíjate, mira, Marco, igual es importante indicar que, bueno, la gente consumía generalmente el vino, puro trago en la majuana o en las chuicas. Ya. El vino tapado era como. La Era alcurnia. como, claro, era como raro la alta alcurnia, o sea que con un vino tapado le daba otro pedigrí a la situación, pero realmente los vinos masivos eran eso, 5 de majuana. Y en el campo todavía se mantenía la costumbre como hasta hoy, que ojalá se siga manteniendo, el consumo de la chicha de manzana, que también igual acá había chicha de manzana acá, y que yo me recuerdo que cuando en las primeras épocas, como el mes que estamos ahora, junio, julio, la gente viajaba, fíjate, venía de Campo Alto, y otros venían de la parte de Coihuinco, la Chacra hacia abajo, bajando por la Avenida Pacífico, porque antiguamente la calle Galino Rivero se llamaba Avenida Pacífico, bajaban de ese lugar en carreta y atrás llevando tambores donde ofrecían chicha de manzana y chicha de manzana recién, digamos, majada, y pasaban por las calles y la gente le compraba esos productos para su consumo, lo cual también era un espectáculo porque bajaban, digamos, las carretas y era como raro cuando bajaban con su yunta de bueyes y recorrer la ciudad comprando eso. Y fíjate algo que se me olvidaba, mira, aquí en la plazuela, yo vivo cerca de este lugar, se juntaban, fíjate, a veces 30 o 40 de estos caballos chilotes pequeñitos, Ya. vendiendo, fíjate, carbón. Porque la
las carroneras estaban ubicadas en la parte también de ahí de Gamboa Alto hacia arriba, y Narcón. Y la gente venía hacia acá y vendían carbón ahí. Y se repartía en distintos lugares. Incluso cerca del puente de Gamboa abajo había un lugar con una especie de abrevadero, donde los caballos iban ahí con su jinete y quedaban ahí, subían con sus cargamentos, amarraban los caballos acá en la plaza de la Gamboa, que es un sitio heriazo, unos códigos ahí arriba ahí, y ahí salían con su recorrido digamos, a vender el carbón. Y pasaban acá al final remataban un local ahí me acuerdo de un negocio de la señora Lela Gallardo, que me acuerdo todavía de años, donde tomaban ahí su último trago para irse de vuelta con su caballo en su larga hilera a sus casas. Así. Y fíjate, lo otro, igual que comentar, mira, ya por lo menos el tema ya de la luz en los años 70 ya se estaba un poco normalizando un poco más. Realmente ya a fines de los años 70 igual comenzó a llegar Canal 13, antes estaba solamente Televisión Nacional. Y los primeros teléfonos que llegaron a la ciudad también, que era una tremenda novedad. Con 3 números tenían los teléfonos. Yeah. Entonces se llamaban entre los parientes, entre los amigos, por lo menos para comunicarse o darse alguna noticia. Eso fue a fines de los años 60 igual. Así que yo diría de que en ese ámbito es muy interesante porque había una cotidianidad interesante, en una cotidianidad, yo diría, donde uno todavía se reconocía, familiar, pues, o sea, yo diría que había convivencia y todavía se podía andar tranquilo por sus calles. Sí, y también esta era la época, dentro también del periodo de la bohemia, también de las boas también, don Dante. Aquí, mira, yo aquí en los años 70 había 2 boas por lo menos, o 3 boas. Una era el Rincón Vic, que lo llamaban ahí, que estaba en calle Serrano, en el segundo piso, un buen piso, que era muy interesante porque llegaba mucha gente el fin de semana ahí también a divertirse. Otro estaba en un local que se llamaba, que estaba en calle San Martín. Pero tú tenías que bajar abajo, hacia abajo y me acuerdo que era como abajo, cuando toda la gente fumando arriba se fumaba una capa de humo, pero era extraordinario. No me acuerdo cómo se llama el local, pero bueno, y ahí también había una orquesta famosa. Ahí tocaban una orquesta famosa, me acuerdo, un personaje muy popular que fue el vecino mío acá, muy querido de uno, era Samuel, le decían Chamel, su nombre de la calle Camión. Y tocaba la batería, entonces estaba tocando un día la batería ahí y salió a pelear y le pegaba sus golpes, como volvieron a tocar la batería y medio ensangrentado, cuenta las malas lenguas, pero al final era muy interesante, no me acuerdo cómo se llamaba esa guata. Y había otra guata, fíjate, que también que lo frecuentaba, que estaba por el Banco del Estado, también era muy interesante porque esa guata de Sor Gallardo, llegaba mucha gente en ese lugar, fíjate. Y ahí yo me recuerdo haber visto igual las primeras luces de discoteca, unas luces interesantes porque iluminaban, ¿no? Y tú aparecías de repente con tus dentaduras blancas, con unas manchas blancas por el cuerpo. Era como raro uno ver eso en esos lugares. Y fíjate, mira, una de la primera discoteca que hubo en Castro, funcionaba en un local que se llamaba Los Troncos, Los Troncos se llamaba. Estaba frente a donde hoy está el Museo de Castro, era de un piso. Yo me acuerdo haber participado en 2 o 3 fiestas en ese entonces, fíjate ahí. Era como una casa pequeña, pero igual tenía su música, llegaba un poco a la gente joven. Hubo un incendio y se quemó esa discoteca. Y después hubo otra discoteca que era raro para ese tiempo en Castro, que se llamó la discoteca Barbalera. Estaba ubicado en calle Serrano con la torre, en la esquina hacia abajo. Donde había un local ahí, había un café. Y esa discoteca igual estaba interesante porque ahí llegaba también la juventud. Y era como extraño un poco, fíjate, tener ese tipo de locales en Castro, como que emulando un poco las grandes discotecas que había en Portamono más hacia el norte. Sí. Pero era parte un poco de la juventud iba para allá, se divertía y lo pasaba bien en esos lugares. Así es. Yo creo que hemos conversado mucho en torno a lo que es la vida cotidiana y
Y básicamente yo creo que ha sido importante para que la gente de este programa lo conozca. Yo quisiera agradecerle a Don Dante de que haya abierto las puertas de su casa, de poder conversar esto y no sin antes darle un espacio para que pueda dar algún saludo, algún comentario final o algún mensaje también para las nuevas generaciones que van a estar viendo esta entrevista. Efectivamente, mira, todas las generaciones de Castro de alguna manera han hecho un aporte a la ciudad, han hecho un aporte a su ciudad, a su comunidad. Nosotros estamos entregando de alguna manera un legado a las nuevas generaciones, a la gente joven, y que ojalá la gente joven pueda recoger ese legado y lo pueda proyectar aún más. La gente que vivimos aquí en la ciudad de Castro tenemos un compromiso muy fuerte en el sentido de poder seguir potenciando, valorizando y dignificando nuestra ciudad. Y eso hay que hacerlo a través de una serie de elementos. Yo creo que la juventud tiene la gran responsabilidad hoy día de poder, ¿no es cierto?, de alguna manera continuar el trabajo que se ha hecho durante generaciones para tener una ciudad como en crecimiento y sobre todo lo que yo te he contado, o sea, donde se pueda mezclar la vanguardia y la tradición. Yo creo que con esa ecuación perfecta podremos seguir traspasando el tiempo y la ciudad de Castro continuar siendo incólume con el paso de los siglos. Esta ciudad yo diría que tiene todas las condiciones para transformarse en una de las ciudades más hermosas de Chile, una ciudad, digamos, donde se respete al otro y sobre todo una ciudad, fíjate que yo diría que tiene un potencial de desarrollo pero absoluto en el sur. Y eso yo creo que las nuevas generaciones tienen que de alguna manera asumirlo, mantenerlo y proyectarlo. Y hacer un recuerdo que la herencia que le dejaron sus padres y sus abuelos es una herencia importante y que debe seguir proyectándose. Pensando también, ¿no es cierto?, que el día de mañana ellos como adultos van a tener la misma responsabilidad que tuvieron sus padres y sus abuelos para hacer de esta ciudad de Castro la muy noble y leal ciudad de Castro, y también sea la ciudad que de alguna manera represente también la cultura y la tradición de Chiloé. Así es. Agradecerle a Don Dante entonces y ojalá que podamos tener muchas conversaciones más en torno a nuestra historia. Yo creo que también son temáticas interesantes que deben estar también en la conversación de la gente y más que nada agradecerle también de su presencia y esperamos volvernos a encontrar en alguna otra ocasión. Muchas gracias, bueno, y saludar a los auditores del Trasfondo, de los Frihueles, y que sigan potenciando y apoyando el programa. A veces de repente estos programas locales tienen mucho más importancia que los programas a nivel nacional, y ahí es que tenemos que apuntar, sobre todo a nosotros, la gente de Castro y Chiloé, con estos temas, bueno, y dispuesto a conversar cualquier otro tema de historia a futuro cuando lo deseen. Así que saludos. Me da un poco de pena dejar a la vieja sola, mejor que ella no lo sepa que me voy donde la Isolda. Vamos en la Isolda, vamos a bailar, después si te...